amigos? ¿Cómo están? Round 61 WBC Talks. Ya toda una costumbre estar aquí. Hoy tenemos Cutman. ¿Y quién mejor para hablar de cortadas que Miguel Díaz? En un momento más se los voy a presentar. Primero vamos con Xochitl Lagarda. Ella es la directora del WBC University y como siempre tiene un gran mensaje para reflexionar. Gracias, Víctor. Buenos días. Un gusto, don Miguel, compartir con usted también este panel. Me emociona mucho todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y pues estas reflexiones seguimos estando aún en el contexto de la cuarentena. En algunos países ya está concluyendo, pero otros seguimos aún en cuarentena, en este resguardo, estando en casa. Y por lo mismo debemos de continuar fortaleciendo nuestra mente. Hoy vamos a revisar una estrategia que nos ayude a decidir por nosotros mismos y no por nuestra mente. ¿Sí? Iniciaremos por la siguiente pregunta. ¿Eres consciente de lo que piensas y sientes cuando compites en caso de que seas un atleta o cuando estás frente a algún reto de tus tareas cotidianas? Esta pregunta se refiere al autoconocimiento, ya que la mayoría de las veces creemos conocernos, pero la realidad es que no nos conocemos tan bien. Esta etapa de confinamiento, que ya supera ahorita los 3 meses, nos ha creado incertidumbre. Y lo que estamos viendo por parte de algunos expertos y principalmente en los deportistas es que están reaccionando de dos formas. La primera es con una visión negativa. Se sienten amenazados, con miedo, presentan cuadros de nerviosismo, de ansiedad y al final un estado de bloqueo. Y la otra es a través de una visión positiva. Sienten que el momento actual es un momento de reto, hay curiosidad, detona la ambición y la activación. Están orientándose hacia disfrutar el momento. Pero en ambos casos, el confinamiento para todos nos ha generado un gran aprendizaje. Ha sido una etapa de entrenamiento invisible, ¿sí? Lo cual nos ha generado a la mayoría de todos nosotros una oportunidad. Esta oportunidad nos ha llevado a reflexionar, bueno, en el caso de los atletas, a su forma de entrenar o competir. Ha fortalecido las habilidades mentales, físicas, técnicas y tácticas, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, valdría la pena de igual forma reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuál es el autodiálogo que sostenemos cuando se está entrenando, cuando se compite o cuando realizamos nuestra actividad central? Recordemos que la mente se cree todo lo que le decimos, por lo tanto, este diálogo interno que tenemos nosotros de forma permanente es importante. Más en esta época de confinamiento, estamos enfrentándonos todos los días y a cada momento entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer. Por lo tanto, es importante no bajar la guardia, continuar realizando de forma permanente este autoanálisis. ¿Cómo estoy? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué decido hacer? ¿Cómo me siento? Eso debemos de seguirlo haciendo siempre. Esas 4 preguntas son importantes, es muy importante que las realicemos cada vez que podamos y eso nos va a llevar a la toma de decisiones más asertivas. Recordemos que debemos escuchar nuestro cuerpo y no exigirle demasiado, ¿sí? Y conclusión, la vida no es lo que nos pasa, sino la interpretación de lo que hacemos ante lo que nos pasa. Con esto yo concluyo, Víctor, don Miguel, y estaré bastante atenta a este gran panel que tenemos el día de hoy. Excelente día a todos. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Round Bárbaro, 61. Bárbaro, ya nos dio una lección. Cómo vivir. Y vamos con otras, Miguel, porque tú siempre pareces un maestro cuando hablas hay que quedarse callado para poder aprender. Aquí está con nosotros Miguel Ángel Díaz, mejor conocido como Miguelito por muchos. Miguel, qué gusto tenerte aquí con nosotros en el WBC Talks.
No, gracias, al contrario, el gusto es mío, es una alegría encontrar gente joven que se esté preocupando por todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, Estados Unidos, en el país de ustedes, México, sino que es alrededor del mundo el problema, no es una cosa particular de alguien. Desgraciadamente, las cosas cada día han abierto, aquí en Estados Unidos han abierto ciertos estados y parece que han tenido una cierta rehabilitación del virus, ha empezado a volver otra vez a los lugares que ya casi estaban expuestos casi finalmente por bajar su intensidad y han subido bastante en distintos estados, no sé si ustedes estarán bien atentos a eso, California, Texas, Florida. En realidad no sé hasta qué punto sirve abrir el país económicamente para que vuelva de nuevo este flagelo que se llama así, porque vamos a decir lo que es así, un flagelo para la salud de la gente, ¿no? ¿Tú cómo estás? ¿Estás en casa? ¿Estás en Las Vegas? ¿Estás tranquilo? Bueno, yo estoy tranquilo, pero tenemos una cierta, más que nada en familia, bien cerrada la familia. Tenemos a mi nieta que está estudiando medicina y está en una rotación en un hospital en Chicago, la mandaron por aquí la universidad porque no podían hacer nada porque no había mascarilla, estaba haciendo la parte de cirugía y al faltar mascarillas en aquel tiempo, era la primera semana de que se empezó a polarizar toda esta enfermedad, entonces la tuvieron que mandar a la casa de mi hija, que prácticamente está no más lejos que 1 milla de mi casa, en Las Vegas. Correcto. Miguel, pasamos al boxeo. Que es lo que nos trae en realidad a todos Por juntos en supuesto. este momento. Le decía yo a Xochitl que tú inventaste las cortadas para después decir cómo cerrarlas. No, eso no es verdad. Las cortadas existen desde que el boxeo es boxeo. La gente se corta peleándose en la calle, la gente se corta accidentalmente y siempre hay alguien que los cura. Mi señora es muy buena curadora de heridas. A los chicos los curaba con el papel celofán, ese que pega, a veces que se han cortado. En un principio, cuando vinimos a este país en el año 65, ella tomó una función de trabajo de, le dicen acá niñera o nani o cuidar niños. Y a veces se cortaban y ellos con un golpe y demás. Mi señora los curaba muy bien, mejor que yo creo. Así que esa es una profesión vieja y que no tiene exclusividad de boxeo. ¿Naces en Argentina? ¿En qué parte de Argentina? Buenos Aires, Hospital Rivadavia, un hospital que tenía una clínica de nacimiento de niños. Sí. Además, ese nombre en cuestión de radio también es muy famoso en boxeo, Rivadavia. Sí, la Radio Rivadavia siempre tuvo un programa de boxeo por muchos años. Veo que sabes bastante del tiempo de boxeo de Argentina. Oye, tuve un gran maestro con Juan Larena. Ah, claro, lógicamente, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo llegas al boxeo, Miguel? Me imagino que empezaste obviamente en Argentina. En Argentina, mi padre fue boxeador, fue entrenador, fue promotor de una promoción chiquita, que en ese momento era, si es clave decir, era un enemigo tú debes de seguro de conocer, y mucha gente en el boxeo conoce enemigo, no enemigo, digamos, pero le salía a Luna Par un amigo chiquito, pero le salía un enemigo. Y bueno, en ese momento yo nazco en 1938 y cuando mi padre estaba trabajando en un gimnasio, que era el gimnasio de un amigo de él, Pedrito, que tenía aparte digamos así, un lugar donde se ejercía boxeo de semana y al mismo tiempo se transformaba los días jueves
en estadio, chiquito, para 800 personas más o menos, acomodadas como se podía hacer. Y pelearon ahí peleadores de calidad. Cuando ya venían para abajo del Luna Park, se esparcían por todo Buenos Aires, y uno de los lugares más conocidos en la Argentina era la Academia de Vicente López, que es en el partido de Vicente López, está cerquita de la capital federal, que estaba más o menos a unas 15 minutos de mi casa. Entonces, desde niño estás metido en el boxeo. Exacto, desde los 10 años, 11 años ya. Por visitar el gimnasio era una cosa de empezar. Luego entro en el liceo militar para hacer mi secundario. Me mandaron a una escuela militar digamos, estaba desde el día domingo a las 10 de la noche hasta el día sábado al mediodía. Teníamos que estar adentro de un cuartel prácticamente. Hacíamos toda la parte de la mañana, era un secundario, pero militarizado. En la Argentina, no sé si todavía existe el liceo militar, pero era liceo militar, liceo naval y escuela de aeronáutica. Eran las tres fuerzas armadas tenían un liceo, tenían un colegio con nivel militar adentro de un edificio militar, con todo lo que puede tener un destacamento militar, con soldados, con sargentos y con oficiales que eran los encargados de las compañías, ¿no? Y después teníamos las horas de estudio, las horas de preparación, y al mismo tiempo, al mediodía, teníamos las horas de ejercicios. Ellos puntualizan mucho la parte del ejercicio, y ya a partir del segundo año yo me empecé a dedicar a boxear, porque teníamos un profesor que era muy amigo de mi padre, y mi padre había peleado con su hermano, y él era el profesor de boxeo. Había especialidades como deportes como los aparatos, que también hice un poquito de aparatos, no tanto como el boxeo, fútbol, que hice mucho fútbol, rugby, del cual tuve muchos amigos en los 5 años que estuve en el liceo, que después jugaron en primera división. En fin, era una escuela militar, pero estábamos haciendo lo que se llama el secundario. Te manda muchos saludos Ernesto Amador. Ernesto Amador. El nombre está allá en California. El nombre me suena. Sí, no puedes jugar boxeo, por supuesto, lo conoces. No se juega boxeo, no se juega boxeo. Inclusive ya de amateur, nosotros peleamos intercolegial, y cuando nos tocaba ir a la escuela militar, perfecto, pero nos tocaba la marina y nos tocaba la aeronáutica, y ahí te das cuenta que ya no era, y a pesar que era boxeo amateur, ya no era una cosa friendly. ¿Boxeaste amateur? Amateur solamente, 27 peleas divididas peleé tanto sea en el gimnasio de mi padre o en las escuelas, como te vuelvo a repetir, Liceo Naval, que quedaba en la ciudad de La Plata, y la aeronáutica. ¿Y por qué decides no continuar en profesional? A las 27 peleas que en total había realizado, fue cuando mi padre, yo ya a los 17 años todavía estaba en el liceo, decidió no querer que yo fuera a pelear, que no siguiera con el boxeo y que me dedicara a lo que estaba haciendo. Primero estudiar y después jugar al fútbol para un club local platense, que en aquel tiempo tenía una división de fútbol amateur, las divisiones inferiores que le decimos en la Argentina, en el cual ya para esa época yo ya jugaba en la sexta de Platense. Ya es cuando los jugadores empiezan a mostrar lo que van a llegar a ser. Y entonces me dijo, no, vos dedicate al boxeo, vos dedicate al fútbol y a estudiar cuando termine el liceo, y dejemos el boxeo para otra cosa. Y bueno, ahí dejé el boxeo hasta que llegué a Estados Unidos prácticamente. ¿Cuál es tu equipo de fútbol argentino?
Platense, del barrio donde yo me crié, Saavedra. Es un equipo que fue como primera división, fue el último que se fue al descenso. Y en el año que yo decidí que terminé el liceo militar para entrar aunque te parezca mentira lo que te voy a decir, a la Universidad de Derecho, porque en la Argentina las universidades son la Universidad de Derecho, la Universidad de Medicina, la Universidad de Ingeniería, la Universidad de Abogacía. No es como los Estados Unidos, que tiene tienen varias carreras en el mismo edificio. Yo empecé el liceo, terminé el liceo y me fui a estudiar Derecho y quedé jugando en Platense. Indudablemente en aquellos años el Derecho se daba en forma, pues estudiabas en tu casa y dabas las materias de acuerdo a los primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Por ejemplo, mi primer materia fue Introducción al Derecho, que pasé lo más bien. Después la segunda materia fue, ese es el cartel del Club Atlético Platense. Acá tengo uno en mi casa en el garaje. y bueno, ya di la materia que di, de Introducción al Derecho, Derecho Romano, y después me meten Civil primero. Ahí es donde ya la primera vez que la doy, fallo. Entonces lo doy por procuración, que era una carrera anexa a abogacía. Vuelvo a fallar y ahí se acabó la carrera de abogado de Miguel Díaz. ya no quise seguir estudiando y ya me dediqué nada más que al fútbol y a empezar en trabajos varios, distintos. Uno me sirvió en un momento cuando llegué a Estados Unidos para trabajar acá, trabajaba de fotógrafo. Hay un sistema de fotografía que se va por los barrios y se saca fotografía a los niños. Después viene un vendedor y con las fotos que se llevaron de muestras, le vende para hacer los cuadros famosos de 5 poses. No sé si en México eso. Acá es el mismo trabajo, únicamente que aquí los que salen a la calle a buscar los niños, que se llaman enganchadores, estábamos esperando en un bar, que los 3 muchachos que salían, o mujeres que salían con nosotros a trabajar, te llamaban y te decían: yo tengo uno a las 10 de la mañana en tal parte, y después tengo uno a las 4 de la tarde. Acá en Estados Unidos eso se hace un schedule, como digamos, durante el día, y entonces el primero es a las 9 de la mañana, el segundo 9:20, el tercero 9:40, después a las 10, hasta las 12, 1 hora de descanso. Era muy buen trabajo, muy buen trabajo. A los 15 días tuve que comprar un auto que me salió una porquería, que se paraba en los freeways que yo ni sabía ni dónde iba. Mucho nervio, muy buena plata. Yo ganaba por día $33 por día. Cuando mi cuñado, que ya fue el que nos trajo aquí a Estados Unidos, ganaba 66 pesos a la semana. Pero a los 3 meses tuvo que dejar porque ya había perdido más de 10 kilos, no libras, kilos. Mucho nervio para llegar a los lugares, mucho nervio a la tarde. Después de las 1:30, 2 de la tarde, se hacía muchos grupos, mucha fotografía de grupo. La mamá, el niño, la madre, la suegra, el suegro, y había que manejar esa gente, y yo en realidad mi inglés no daba nada más que para hacer reír al niño y para que la mujer me entendiera, o el padre que estaba con el niño, nada más. Entonces indudablemente tuve que dejar y tuve que yo ir a trabajar por 66 pesos por semana. Pero era diferente. ¿Y en qué momento reanudas la cuestión de boxeo en Estados Unidos? Inmediatamente paso a trabajar de distintos trabajos chicos a trabajar en un restaurante. Empiezo a trabajar en restaurante, trabajo de lavaplatos, trabajo de busboy, trabajo de mesero, trabajo de capitán, trabajo de maître, y allá por el año 1967, uno de los clientes que venía
uno de los clientes que venía aquí al restaurante me interrumpe y me dice, Miguel, ¿quisieras venir a trabajar en un canal de televisión que nosotros tenemos para vender publicidad? Digo, ¿vender publicidad? Si yo apenas puedo manejar el inglés para lo que trabajamos en el restaurante. Lo mío es how are you, Mr. Brando, how are you? Venían muchos artistas y se ganaba muy buen dinero. Dice, no, pero esto es muy diferente. Se está creando el canal 34, que era digamos, un anexo de lo que fue Televisa en México. Digo, caracho. Para ese entonces había unos locutores en español los días sábado, en un canal inglés, el canal 5, número 5, y yo casi conocía a todos ellos, porque imagínate, con el inglés de uno, lo principal era un sábado a la mañana ver algo en español. Había 2 radios, KW y Cali, y televisión no había. Entonces, le digo, bueno, ¿qué es lo que...? Dice, bueno, nosotros precisamos, el canal va a ser la media que va a los latinos, el que representará a los latinos. Le digo, bueno, si así es el asunto, le digo, ya le vuelvo a repetir, yo no creo que tenga un inglés necesario como para trabajar. Dice, no, porque vos vas a trabajar más que nada con lo que se llama retail. Vas a trabajar con negocios de venta de muebles latinos, van a ser mexicanos, por lo general todos mexicanos. Yo vivía en Los Ángeles, me olvidé decirte que yo había ido a vivir a Los Ángeles. Y después, cuando tenga el tiempo, vas a poder meterte en las agencias, pero no todavía. Entonces nos mandaron a mí y a un chico que trabajaba conmigo también argentino. Él me dijo, si conoces a algún muchacho para traerme, él era el jefe de ventas del canal ya, que recién empezaba. Entonces nos mandaron a UCLA, la Universidad de UCLA, para tomar publicidad, no crédito, pero para saber cómo trabajaba la agencia de publicidad y todo eso. Y bueno, ahí aprendí más o menos cómo se movían las agencias, pero trabajé nada más que y de ahí, por supuesto, el boxeo. Ellos transmitían boxeo todos los miércoles desde Los Ángeles. Yo tenía la venta de ese programa con un señor peruano-americano, que tenía un dealer de auto. Y en un momento me llegó a pedir que si el programa, en vez de salir como salían en ese momento, con la voz del famoso Pico Loro, que a lo mejor vos sos más joven, pero que a lo mejor lo habrás escuchado, lo habrás sentido, pelearán, y se pasaba un minuto gritando pelearán. Y así 2 muchachos, el director de Gerardo Payeres, que era el director de la programación, un cubano, y uno de los muchachos cortaban el chat, la lata, como le decían ellos, que venían en lata, los programas del sábado, y un programa de 1 hora. Entonces, un día me dijo este señor, yo quiero que lo presente a alguien el programa. Le digo, bueno, hasta ahora el programa sale así. Le digo, Manuel, yo no puedo dirigir eso, pero voy a traer digamos, la ansiedad de hacer eso. Dice, no, yo te digo la verdad, si yo no puedo lograr eso, yo saco la plata del coso y me voy a ir ya para eso. Había otro canal chiquito de un argentino, Lerma, que tenía un programa muy bueno, una novela buenísima, que creo que debe haber sido mexicana, ahora no me recuerdo el nombre, pero que todo el mundo escuchaba esa novela. Y dije, no, esto hay que conseguirle un locutor. Y el locutor, había un señor que transmitía la lucha libre, y a Payares no le gustaba porque estaba muy identificado con la lucha libre,
y yo le quise decir que Jaime Jarrín, que trabajaba en la radio. Claro, yo escuché muchos años a Jaime Jarrín con los Dodgers. Bueno, estaba muy identificado con los Dodgers. Llegó un momento que no había quien haciera. Entonces el aventurero dijo, si es tanto el problema, lo puedo hacer yo. Y entonces saltó Pallares, saltó y saltó todo el mundo. Bueno, si vos nunca en tu vida hiciste televisión ni nada. Yo creo que para decir, señoras y señores, esta noche tenemos desde México una gran pelea, se presentará el gran favorito de la gente, por decir un nombre en este momento, Rubén Olivares o Chucho Castillo, claro, o Zárate o el que sea, y ponerlo en el aire. Bueno, yo pensaba que era fácil, pero no era fácil. La primera noche yo pensé que el stand donde yo tenía los papeles y demás se me volaba, se me iba, era una cosa que llegué a decir una barbaridad en una oportunidad, creo que la segunda, tercera noche. Dije, muchas noches y muchísimas gracias. Una cosa así dije, una cosa que nada que ver. Y eso empezó a llevarme a ver el Olympic Auditorium, del cual vi todas las peleas de Olivares, Chucho Castillo, Lionel Rossi y Chucho Castillo, el día que se prendió fuego el fórum y le quemaron un Cadillac a ese gran actor, ¿cómo se llama el actor? Murió hace poquito, de 103 años, 104 años. Que el hijo Kirk Douglas. Kirk Douglas, le quemaron el carro porque la gente pensó que había ganado Castillo y yo sabía que Castillo... Yo sabía y le dije a Dani Villanueva, que era el jefe del canal, un muchacho que había jugado al fútbol para Dallas y después entró en el canal como un public relation y al mismo tiempo también él iba a las agencias a vender a San Francisco, me acuerdo. Y bueno, todo eso lo estuve haciendo hasta por un año. Y después tuve unos problemitas que no vale la pena ni charlar. Y me retiré del negocio de los carros, de estar trabajando en la televisión. Y me fui a lo mismo que hacía antes, trabajar en el restaurante, al mismo restaurante de Metredi. Me sentía más, la venta, a mí yo era muy buen vendedor, si el Rudy Castillo, el vendedor de carros, que yo iba y le vendía, pero también me tocaba ir a venderle a un americano y el inglés no te costaba. No trabajaba. Y pusiste un gimnasio en Los Ángeles, ¿no? No, yo gimnasio nunca puse en Los Ángeles, lo único que yo visitaba, el gimnasio de la Main, yo el boxeo no lo empecé en Los Ángeles, digamos, el entrenamiento. Lo mío fue un accidente. Cuéntanoslo. Nosotros íbamos a comer a un restaurante mexicano aquí, mi señora, mis niños. Yo tengo una hija, tengo un hombre, en aquel tiempo eran niños. Y yo veía a un muchacho trabajando ahí, que era muy ligerito, caminando muy así a la ligera y haciendo cosas y vivo. Y señora, le traigo más las papitas, le traigo, y de vez en cuando se escondía una media botellita de esa jarrita y traía un poco más de tequila con lo que ustedes llaman la famosa bebida mexicana mezclada, ¿no? Y le digo, decime una cosa, ¿vos no sos boxeador? Me dice, sí, yo soy boxeador. Le digo, ¿pero vos estás peleando acá en el Silver Slipper? Me dice, no, don Miguel, yo hace 3 meses que llegué acá. Yo era boxeador en México, era de la capital. Le digo, ¿profesional? Me dice, sí, yo tengo 4 peleas profesionales. Le digo, ¿y por qué no lo haces eso? Me dice, y yo acá, dice, mire, yo trabajo, vengo a las 8 de la mañana con el cocinero. Él es el que me trae, no tengo auto.
trabajo al mediodía, hago lunch, después me quedo... Qué buena foto con Maidana. Sí, el chino. Después empiezo a hacer las mesas para la noche, me duermo un ratito y después a las 4:30, 5, entonces ahí le dije, y si yo te llevo al gimnasio, consigo que tú quieras venir conmigo al gimnasio, ¿te animarías a venir? Había un solo gimnasio, que era el famoso gimnasio de Gianni Tocco, de Ringside Gym. Fue el único gimnasio por muchos años hasta que se abrió un gimnasio, que lo abrió un señor policía, que se llamó el gimnasio amateur. Después tuvo muchos años hasta que el señor murió, quedó la esposa y después se lo pasó a una pareja de un matrimonio también de policías y ellos tienen el gimnasio, hasta ahora lo tienen ellos. Pero ese era un gimnasio bien amateur 100%. Pero, bueno, volviendo al tema, dice, ¿pero usted sabe algo de boxeo? Le digo, mira, yo algo sé. Vamos al gimnasio, te entreno. Si lo que yo hago te gusta, seguimos. Y si no, ahí, yo ni sabía quién había en el gimnasio de Gianni Tocco. Yo nunca había ido al gimnasio de Gianni Tocco. Iba a las peleas del Silver Slipper, pero no iba a ver el gimnasio. Bueno, llegué al gimnasio, empezamos a trabajar y el chico empezó a darse cuenta que algo sabía, no era una cosa de primera como, por ejemplo, se puede hacer en México, pero algo sabía. Sabía toda la parte técnica, sabía toda la parte de gimnasia. Y fuimos creciendo los dos juntos, porque empezamos a pelear en el Silver Slipper. Hicimos 2 peleas de 4 rounds, hicimos como 4 o 5 peleas de 6 rounds, y cuando tuvo que debutar en 8 rounds, que hacía las peleas, me puso un tipo duro para él. Yo no quería, pero yo me daba cuenta que si él no peleaba esa pelea, y le expliqué yo a él, mira, él se llamaba Mesa, y el Chuy, le digo, mira Chuy, esta pelea va a ser dura, pero es lo único que ofrecen. En aquel tiempo las peleas de grandes casi había habido, pero eran 1 o 2, y lo único que había en Las Vegas era esa promoción. La vamos a tener que tomar. Y dicho y hecho, perdió por nocaut. Perdió por nocaut en el 6º, 7º round. No estaba preparado para pelear con ese muchacho, un muchacho que peleaba muy bien. Y bueno, él en realidad se dejó, pero para ese entonces yo ya tenía como 3 o 4 peleadores, inclusive peleadores profesionales, ya con peleas de 10 rounds. Ah. Entonces, un manejador de primera categoría, Billy Baxter, que tenía peleadores de primera categoría, y le gustaba mucho. ¿Y dividías tu tiempo? ¿Seguías trabajando en el...? Sí, yo seguí trabajando hasta el año 84. Yo nunca dejé de trabajar porque pensé que para mí trabajar en el Hotel MGM, que en eso trabajé, me representaba que yo no necesitaba que mi peleador, la experiencia esa que tuve con el peleador que perdió por nocaut, me sirvió para no tener que pagar mi casa. Yo compré casa a los 4 años de estar aquí en Las Vegas, yo vine en el 73. Mi casa, la comida y demás, mi auto y demás, con la sangre de uno de mis peleadores. Nunca llevé un peleador, aunque sea peleador de 4 rounds, peleador que no era de primera categoría, siempre fueron con chance de tener un 40% mínimo de ganar, y nunca le di ningún problema a ninguno de esos promotores. Yo ya iba a Los Ángeles a trabajar con los peleadores, iba a Reno, y nunca tuve un peleador que yo, para tener que vivir, tenía que pelear ese peleador. Claro. Nos están viendo, Miguel, en Brasil, en Madrid, España, en Tijuana, México, Mérida, Ciudad de México, Argentina, Uruguay, el Reino Unido. Nos ven de muchos lugares. Me pide el referee internacional, mi querido Lupe García.
Ja, enviarte un saludo y decirte que se acuerda mucho cuando estuvieron en Tokio, Japón, con Pedrito Pedro Décima. Décima, era su primer pelea. Era su primer pelea. Sí, señor. ¿Ese fue tu Muchas primer gracias. gran peleador, Muchas Pedro gracias. Décima? No, no, yo ya había tenido otras experiencias aquí en Estados Unidos de pelea de campeonato mundial. Pero ese fue mi primer campeón hecho por mí, hecho en mi casa. Tuvimos un problemita en un principio cuando que vino para trabajar en una función del César Palace, que tenía gente trabajando para digamos, lo que se llama junkyard. Los casinos hacen a veces grupos de gente que vienen de una ciudad y ellos no pagan nada, no pagan el viaje, no pagan el hotel, no pagan la comida. Son clientes que tienen mucho dinero y todo es pago. En ese momento tenían un junkie de la Argentina que tenía muy buenos clientes, muy pero muy buenos clientes. Entonces el jefe del junkie aquí en Estados Unidos decidió preguntarle a Mr. Bar por un peleador argentino para hacer una pelea con un argentino el 25 de mayo, que es un día fecha patria en la Argentina. Ajá. Entonces me llamó y me dice, yo iba allá a Tab Rank, a la oficina, a hablar con ellos, con Bob Arum, con Bruce Trample, que en ese tiempo era el único matchmaker que tenía Tab Rank, y me dice, preguntale a Tito Leture si tiene alguien para venir. Tito ya para ese tiempo había cerrado el Luna Park, yo había trabajado con él, con varios peleadores que le había traído a Estados Unidos, y era una persona muy amiga conmigo. Después ha venido muchas veces a mi casa a estar con nosotros en casa, y él me propuso la idea de un muchacho, Pedro Décima. Tenía 14 peleas, era un muy buen peleador y el entrenador era muy buena gente, que Tito ya no tenía boxeo en el Luna Park, nada más que hacía funciones de veladas de cantantes y de música y demás. Él lo tenía presente a este muchacho y me lo recomendó, y tal es así que lo trajimos. Y a Bob Arum le gustó mucho, noqueó en el segundo round a un filipino, buen peleador, y me dice, vamos a hacerlo de pelear otra vez, pero con un peleador ya de más calidad, 10 rounds. Y primero con Alan Makitoki. Exactamente. Me dice, si se queda con ese peleador, un mes lo pongo, buena plata, $10,000 en aquel tiempo, era muy buen dinero, y después se puede ir a la Argentina y después regresamos y ya le hacemos la campaña. Bueno, fenómeno. Se quedó un mes, una pelea muy buena con un muy buen peleador. Jesse Benavides. Estaba número 4 en el mundo. Trabajamos para ganarle. Siempre traje yo al entrenador de él, señor Rodríguez, que vino. Le metimos un knockout, un uppercut de derecha, que con eso estábamos practicando para la pelea. Y entonces ya Pedrito, ya para ser, de ser una posibilidad, ya Bob Arum dijo, no, 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 no. Entonces me dice, decirle que se quede un mes más y yo te pago para que esté en tu casa y demás, porque él sabía que cuando ellos me dijeron que si se quedaba un mes, ¿dónde iba a ir? Digo, no, te venís a vivir a mi casa. Y entonces Pedrito nos quiso quedarse ya un mes más. Tenía un pedido de su novia muy especial, y yo qué, al final se fue. Desgraciadamente, su visa no llegó hasta el día martes. O sea, él viajó el día miércoles y la pelea era el día jueves. Para el séptimo round ya no había piernas, ya no había nada. Y bueno, Pedrito, movete, agarrate, haz lo que pueda. Pero estaba peleando con un ex campeón del mundo que pegaba y muy Luis inteligente. Espinosa. Exactamente. Veía muy bien lo que estaba pasando, a pesar de que le venía ganando por puntos, y me lo noqueó. Pedrito era un poquito flojo de mandíbula. Boxeaba muy bien y pegaba fuerte, pero era un poquito flojo de mandíbula. Y me lo noqueó. Entonces ya ahí Bob Arum se
se aplaca y bueno, como a los 2 meses, 3 meses, hubo un llamado nuevamente de él y demás, dice, me gustaría ir y quedarme allá. Le digo, Pedrito, si venís te tenés que quedar, no te podés volver al mes. Ya eso nos hizo sufrir mucho y todo el mundo que vive con vos tiene que entender de que esto no es un juego, tenés que quedarte. Bueno, se quedó 1 año conmigo. Ganamos, Bruce Trump me dio un par de peleas, Tarrank, Tony Curtis en el fórum me dio un par de peleas, hicimos 4 peleas, 3, 4 peleas más, no creo, 5 lo máximo, y entonces me sale la pelea obligatoria del Consejo Mundial para pelear con un chico que era un muy buen peleador. Paul Banky, muy buen peleador, pero a Pedrito yo ya le tenía confianza porque ya había vivido lo que era el boxeo en Estados Unidos. Él le hablaba mucho a su gente, le decía que la diferencia de lo que era Estados Unidos con respecto a la Argentina, acá el sparring más malo, si no estás bien te noquea. Entendió todo lo que era el boxeo. Y el resultado, ya lo sabés, noqueó a Paul Banky en cuarto round, pero cuarto, en el cuarto. Sí. Y ahí se produce, digamos, el fenómeno de Pedro Décima. Lógicamente va, se casa con la señora, ya tenía el casamiento y demás, y una cosa y la otra. Y después pasa la misma historia. En vez de regresar en tiempo, regresa tarde. Nos quedaba muy poquito de tiempo para entrenar contra el mandatorio, que teníamos que hacer la mandatoria. Y tuvimos que ir a Japón. En Japón hacía un frío, yo no conocía a Mr. Arum todavía. Yo hubiera conocido a Mr. Arum en esa pelea, yo no la perdía con Pedrito, porque íbamos al gimnasio de Mr. Arum, a Mr. Arum, perdón. Cuando es Arum, digo Honda, y cuando es Honda, digo, si yo conocía a Honda, no porque me hubiera ido al gimnasio de Honda, con calor y todo, ahí estábamos en un gimnasio que nos abrían la ventanilla del gimnasio, pero nos ponían unas cocinas de querosén que no se aguantaba el olor. Es ir a la casa del lobo. Estuvo sin comer por 3 días, Pedrito. Comiendo una lechuguita y un tomate, y casi, porque no tenía peso, no veíamos el peso hasta el día del pesaje. A las 5 de la mañana hice abrir la televisión que iba a hacer el pesaje ahí, a las 5 de la mañana. Le dije, si no la abren, no hay pelea. Cuando yo lo vi hacer a Pedrito, las 122 libras. Y desgraciadamente esa noche no tenía nada el Pedrito. Ganó el primer round, lo tumbó en el segundo, ganó el tercero, pero en el cuarto lo tiraron 4 veces. Lo tocaba y se caía. Y ahí García aplicó la regla de no 3 caídas. Esa fue la primera, eso fue la primera vez que se hizo la regla de no 3 caídas. Lo dejó caer 4 veces, los japoneses protestaban, pero claro, estaba bien García, estaba más que bien. Ganó el quinto, lo volteó en el sexto a Pedrito, lo volteó en el séptimo, creo el séptimo, y ya la última vez que lo voltea, García no tuvo más remedio que parar la pelea, que estaba muy bien, y no, al contrario, quedamos muy amigos. Sí. Porque lo veía, nos saludábamos. No viene mucho ahora como venía anteriormente, pero siempre que venía yo lo quiero mucho a García. La verdad que lo quiero mucho como referí. Y como persona también, porque es muy buena gente. Sí, no, es una gran persona. Siempre me da gusto verlo, porque además en muchas ocasiones comento cosas con él, por qué esto, cómo fue, y me da toda una clase para poder saber qué es lo que hace. Esa era tu primera pelea de campeonato mundial. Sí. Y perdóname que te interrumpa. Ese año, el año que siguió, el Consejo Mundial hizo la convención en Las Vegas.
Entonces, tú sabes que el hijo, el flaco, que le decíamos en aquel tiempo nosotros a él, hace muchos años que no lo veo, era el que hacía la parte del Consejo Mundial de peleas, y entonces se pasaba durante el proceso del opening las peleas y la cosa fue aquí en el Hotel Sahara. Y no me olvido nunca que cuando empezó la película, digo, seguro que me van a pasar la pelea de Pedrito Décimas, porque era digamos, la confirmación de que se podía perder un round, 4 rounds, y el peleador seguir. Claro. Y así fue. Entonces, imagínate la cargada que me comí de todos los locales, que todo el mundo me decía, qué bien tu peleador, ¿eh? Ya comprobó la regla, por supuesto. Se caía y se levantaba. Como entrenador, ¿qué otro gran peleador tuviste? Como entrenador, yo considero que el número 1 para mí, Roger Mayweather. Roger Mayweather. Yo fui entrenador después de que Jesse Reed tuvo unos problemas muy grandes con él. Prácticamente aquí en Las Vegas no había muchos entrenadores, y creo que Roger Mayweather fue un gran peleador. Tuve otros chicos que en realidad tuve de entrenador en un tiempito, vivían en Venezuela. David Grimán lo llevé a pelear a Tailandia, y de ahí me hice muy amigo con el que me ganó el título. También el mismo día de la pelea nos llevaron desde las 7 de la mañana, 4 horas en un viaje de Bangkok a un lugar que nosotros no sabíamos dónde era. En un momento dado en el auto íbamos en una carretera chiquita, no era un auto, era una camioneta, y yo veía al costado, se movía el agua, y yo le digo al chofer, digo, ¿qué es eso que se mueve al costado? Me dice, esos son cocodrilos, me dice. ¿Y usted va a 110 kilómetros por hora? Le digo, dice, no, estos son millas. Aunque sean millas, viejo, pare la velocidad, nos caemos acá y aquí dejamos la vida. Eran cocodrilos. Bueno, ahí nos ganó un muy buen peleador, nos ganó un muy buen entrenador, y perdimos el título. Y después ya Pedrito Décimas ya no, ya casi ya. Pedrito Décimas fue un tipo de boxeador que era como que ya quería dejar de pelear. Ese fue un gran peleador. Mira, Roger Mayweather. Y quería a los mexicanos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los mexicanos eran peleadores y él era peleador. Él no quería manopla, él no quería bolsa, él lo que quería era pelear. Te puedo contar una anécdota que es una cosa que demuestra quién era Roger Mayweather. Estábamos en el gimnasio anteriormente, el gimnasio de amateur, y apareció un gran boxeador, perdón, un gran boxeador de una isla, Brisbane, dame el país, Pacquiao peleó allá con Horn. ¿De cuál? Sydney. ¿Australia? Australia, un gran peleador de Australia. Y estábamos ahí, yo ya tenía como 6, 7 peleadores, y Roger, por supuesto, había peleado con un boxeador venezolano, y venía después de un mes y medio porque Roger era muy mujeriego, no era ni drogadicto, ni bebedor. A él lo que lo mataban eran las mujeres y la noche. Él era tremendo para eso, pero era un boxeador de verdad. Entonces él gustaba de esos peleadores. Bueno, llega Roger de casualidad ese día, y enseguida lo ve al tipo. Y lo mira, iba a pelear con el gran boxeador de Ghana, con Azuma Nelson. De Azuma Nelson me acuerdo de él, no me acuerdo el nombre. Creo que peleó 2 veces con Azuma. Pero este es un aguerrido tremendo. Lo tenía también otro entrenador que había sido campeón del mundo también, australiano.
Entonces dice, ¿qué buscan ellos? Le digo, y yo ya ya dije, ellos me habían pedido guanteo y yo le dije que no. No, no tengo a nadie del peso tuyo. Todos los míos son chiquitos. En ese momento yo tenía a Kira Kimañofosi, que después peleó con Roberto Quiroga, que esa es otra linda historia. Se acabaron los guantes de 6 onzas con Sí. esa pelea. Fue una matadura esa, tanto uno como el otro, uno con 60 stitches en la cara, el otro, desgraciadamente, estuvo más de 3 meses sin poder caminar, tuvo 7, 8 días en el hospital, en coma, ese era el mío. Bueno, cuando pasa eso, lo ve a Roger que se va para enfrente, que estaba de nosotros, y dije, ya sé a lo que viene. Cuando volvió me dice, I'll give him some rounds. Ese es Billy Baxter. Ese es el manejador de Roger Mayweather. Y me dice, unboxing. Le digo, Roger, forget about it. You don't need him. He was a 30-pounder, tremendo fighter, and no classic fighter. Just dame que te doy. Sí. Forget about it. First of all, Roger, you don't got no equipment. Me dice, you got in your bag whatever I need. Son of a bitch. Se busca todo. Bueno, ponete una concha, ponete los guantes. Y yo esperaba, ¿viste? Yo digo, al último Cuando ya tenía todo puesto, le digo, ¿y el protector? Le digo, ¿trajiste protector bucal? Me dice, no, que no trae protector bucal. Y le digo, no podés hacer guante, no podés hacer guante. Y en ese momento yo tenía que vendar un muchacho, que sería King, no me acuerdo. Y en ese momento como que me tumbo así estaba trabajando con ese muchacho, se me aparece Roger con un montículo de papel higiénico en la boca. Papel higiénico, le digo, ¿con eso vas a trabajar? Y dice, este es mi mouthpiece. No duró los 6 rounds el trabajo. Para el 5º round, it's okay, Miguel, thank you very much, Miguel, thank you, it's okay. Ese te pinta a Roger Mayweather, ¿quién era Roger Mayweather? Julio César Chávez, que bueno, tú sabes la relación que yo tengo con él, me decía, alguna vez que le pregunté, ¿quién es el peleador que enfrentaste que te pegó más fuerte? Es indudablemente Roger Mayweather. No, a mí me dijo personalmente el campeón que él en el 3º o 4º round, que yo me acuerdo, la derecha de Roger era, por eso le decían la mamba, porque te picaba y te mataba. Que lo peleó medio groggy y yo veía que estaba en las cuerdas y yo le gritaba a Roger, la derecha, pero Roger lo respetaba tanto que no, al punto que ya para el 10º round, Roger me dice, tengo un calambre en el estómago. Digo, no, Roger, no podés parar, tenés que seguir, Roger, no. Y te voy a decir lo que me dijo. Motherfucker, tengo un calambre en el estómago. Y no era el calambre, el calambre no era, lo gancho al hígado. Y se paró la pelea. Ese fue el único, en realidad, que Roger respetó como peleador, el campeón. Sí. ¿Y cómo llegas a las cortadas? Bueno, las cortadas yo las empiezo a hacer en una manera, digamos, por ser económico, por no tener que pagar Catman, empiezo a saber con un gran entrenador que tuve que me enseñó a vendar, me enseñó a inyectar en las manos, que se llamó Beto Martínez. Un gran entrenador, un gran hombre de boxeo, pobrecito, murió ya hace muchos años. Y él me había enseñado primero las bases. Después me enseñó lo más importante en el boxeo, que yo se lo digo muchas veces a los entrenadores nuevos y a los manejadores nuevos. Esto estoy hablando en contra a lo mejor del peleador, pero estoy hablando en beneficio del entrenador y del manejador, que es el que a veces pone el dinero y al final nunca agarra nada. A los boxeadores hay que cobrarle el porcentaje, porque después
cuando vos le querés cobrar el porcentaje, le parece a ellos que es mucho o que no te lo mereces. Me lo dijo una vez cuando vio que yo, a un boxeador de los míos, en el principio, yo trabajaba y ganaba buen dinero en el hotel. Entonces, en este tiempo, 4 rounds, $150. ¿Qué le iba a sacar? Yo tenía papeles con aquellos boxeadores que vinieron del Mariel, cubanos, en el año 80. Y $150 me daba no sé qué cobrarle, cuando yo me ganaba $150 en una noche en el trabajo, y también un sábado de 200. Entonces le fui a cobrar un cheque a uno de ellos porque tenían nada más que lo que se llamaba el parol, los cubanos tenían nada más que el parol, y él venía atrás mío y me vio que yo, cuando le agarré la plata, se la di toda. Entonces me dice, bueno, güero, ven para acá, porque me decía güero a mí, me decía. Dice, yo a ti te enseñé a vendar, te enseñé a poner las nucabinas en las manos, en los puños. Te enseñé un poquito lo que se usa para las cortes y todo, pero me olvidé de decirte algo y eso es lo que no tenés que olvidarte. Dice, a los boxeadores hay que cobrarle tu porcentaje. Después que le regales un par de zapatos para boxear, pantaloncito, un equipo, lo que sea, perfecto. Yo sé que vos con lo que ganás, pues yo le pagaba a él, no tenía ni necesidad de pagarle, pero siempre tiraba $40, $50 a él. Le daba el cheque completo a ellos y Beto venía con 4 o 5 peleadores de México en esa época, que venían volando en un auto, no venían volando en un avión, venían volando en un auto porque los levantaba en Tucson, que ellos venían por la parte esa De Arizona. y después los traían autos. Llegaban ahí en bus y después los traían autos. Eran verdaderos guerreros esos muchachos que venían para acá. Y yo nunca les cobraba y les pagaba a él. Y digo, pero Beto, digo, eso es lo primero que tenés que, te lo digo porque te vas a llevar, vos vas a estar mucho tiempo en el boxeo. Porque yo sé que vos el día de mañana vas a dejar el trabajo y aprendiste muy bien todo, lo aprendiste muy bien, el sistema americano, te llevas bien con todos los promotores. Quédate tranquilo que el boxeador vas a ver que no va a tener ningún problema, porque sabe que te tiene que dar tu 10% como entrenador, o tu 2% como catman, o tu 33% como manejador. Y te lo tiene que dar y ya sabe y no va a haber problema. Pero el día que vos no le cobres, ese día va a ser cuando él te va a decir, no, yo no te pago porque para esta pelea al final gano más y gano menos, porque y es así como desgraciadamente pasa, ¿viste? Pero ese fue la enseñanza que me dio Beto Martínez en el boxeo. Entonces, cuando yo no usaba catman, ya más o menos me rebuscaba bien. De todas maneras, cuando tuve que llevar a un peleador a pelear por el campeonato mundial, como yo usaba, cuando yo tenía, por ejemplo, a Joe Lassisi, que peleó con Virgil Hill, yo usé al mejor catman, Eddie Aliano. Y como yo tenía muy linda relación con el hombre, con él aprendí casi lo terminal que no había aprendido con Beto Martí. Eddie Aliano, que fue entrenador no lo conocí como entrenador, pero lo conocí como catman, Sugar Ray Leonard y todos los grandes peleadores que venían de Filadelfia y muchos que venían de Nueva York, todos traían a Eddie Aliano como catman. Y ese fue donde yo dije, bueno, ya con esto creo que ya puedo asumir la posición de poder trabajar y pedir el 2% y no voy a tener problema. No, la necesidad la tuve en distintos tiempos. Nos dice José Luis Camarillo, lo conoces también muy bien, José Luis Camarillo de México. Seguro. Te manda saludos y pregunta, ¿con qué peleadores mexicanos has trabajado? Tú estuviste con Edgar Sosa cuando peleó con ¿cómo no? Viloria, con Brian Viloria en San Antonio.
Sí, sí, sí. No, y con campeones mundiales, el peleador de papá y el hijo en aquel tiempo era el papá solamente, de Larios. Yo fui catman de él porque me puso el famoso, el gran querido amigo. Ese es un gran amigo, lo quiero ver mucho, de Rafael Mendoza, que La trabajó cobra. con Lario. Con Lario muchas peleas. Y siempre, con peleadores mexicanos, siempre tuve muy buena afinidad. Siempre, siempre, siempre tuve muy buena afinidad. Me es difícil decir nombre. Por ejemplo, los chiquitos que trabajé últimamente, José Ramírez, el chiquito de este hombre, a este lo conozco cuando traían al Silver Slipper, él y el hermano, a Abel. A Abel, que tenía unos 13 años, venía con un bolsito que decía Santa Paula, porque ellos son de Santa Paula, California. Y venían al Silver Slipper con peleadores en esos años. Yo te estoy hablando del 76, 77, 78, y Abel era un muchachito tendría 12, 13 años. Es muy buen entrenador, y también muy buen catman. Los dos hermanos. ¿Qué nos dices de la cobra? Yo recuerdo haber estado con ustedes en Nueva York. Un sabiendo del boxeo, olvídate. Son gente que ven cosas que vos no ves en el boxeo. Son tan sabios que en el boxeo que ven cosas que vos no ves. Y podrían usar cualquier actividad en el boxeo y la hubieran hecho bien. No fue entrenador ni demás, pero que no necesitaba ser entrenador. Con toda la sabiduría que tenía como hombre de boxeo, como manejador, como agente, un bocho, era un bocho. Y ese es otro que tengo ropa de él en mi casa. Y un día mi señora quiso dar un sombrero, le digo, eso se queda aquí en la casa. Ese es Rafael. Déjalo ahí tranquilo. Sí, recuerdo haber estado con ustedes, con Juan Larena, contigo y con él ahí en el Stuart, que ahora se llama, antes se llamaba Finia. Sí, Y sí. no, bueno, la forma en la que ustedes tres se llevan, la pasé muy bien con ustedes. No, un hombre de boxeo 100%. Y hombre de ayudar y de hacer, y antes de hablar mal de ti, no habla. Que eso en una persona es muy importante. Pero además siempre pícaro y bromista. Olvídate que mi señora es muy amigo de él, porque los dos eran fanáticos de Sinatra. Y entonces se daban, Rafael, venía a casa, Rafael le estaba guardando esta foto de Sinatra, que sí, ella no. Nena, porque a mí me decían nene y a ella nena, yo te traigo algo peor todavía. Y así era el canjeo de cosas, ¿no? Y lo último que pudimos haber hecho, pero que no se hizo porque ya tenían vendido todo, iba a venir un show grande ¿cómo se llama? Al Wynn Hotel. Y quería que fuéramos yo, él y mi señora al show. Eran $1,000 la entrada. Mira, la convención en Las Vegas, aquí está. Sí, y entonces le digo, este hombre es muy buena gente, el inglés, muy buena gente. En una oportunidad voy con un peleador, lo llevo a Inglaterra, y viene y me dice, esto es para usted, don Miguel. Me da 2 tarritos. ¿Qué son? Adrenalina de ingleses, que vos no podés usar tu adrenalina, tenés que usar la adrenalina que te dan ellos en unos tarritos que tienen como 100 miligramos. Y me dio 2 tarritos. Dice, esto vos le das buen uso. A uno de estos yo no se lo puedo dar porque no le pueden dar uso. Me dice, esto, hace años que no lo veo, hace como 3, 4 años que no lo veo.
Me dice Ernesto Amador que antes en Solo Boxeo lo imitabas, pero que nos cuentes la anécdota de aquella cortada donde ocupaste material y material y material y se te acabó el material y ya no cerraba. Ajá. No, esa pelea fue con un 4 round que nunca me pagó porque se lo llevaron al hospital. Se me cayó un paquetito de Abatín, que eso vale $600, 4 gramos. Eso es lo único que para los cortes de acá para arriba, porque de acá para arriba tenemos, acá tenemos venas. Pero, mira quién está ahí. La tima que está al lado no te va a creer que... Con Pero Samson también. lo respetaba mucho. No, Samson lo respetaba mucho. Si había alguien que Samson respetaba, era el viejo. El viejo. Sí, no es. Y otro que lo quiere mucho, 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 pero mucho, es Tutico. Tutico. Sí. Muchísimo. Sí. Mira qué fotografía. Son historias, ¿eh? Y entonces se te cayó el material. Cada vez que le ponía, como aquellos son ¿cómo se llama eso? La parte del cuerpo humano que en vez de ser una vena chiquita, sino que viene la sangre directamente, arteria, viene del corazón. Entonces, pompea el corazón y lo que le ponía se salía, y se salía. En un round me comió los 600 pesos. Y dije, bueno, se acabaron para mí las 4 rounds, porque sin esta me dio 4. ¿Cómo hago ahora para partir de esto? No, nunca más. Y entonces ya después de eso, si se cortaba y no, era un corte que era como un martillo, era así y así, acá arriba, justo arriba del superciliar. Olvídate, eso no paraba ni la Abatín lo paró porque era tan fuerte que llegaba la sangre que volteaba lo que era. Es como mucha gente que son Carmen no conocen lo que es el Abatín y es como, no un polvo, pero como un algodón. Es como un algodón. Que lo que hace, a través de lo que yo charlé con doctores, dice, lo que hace eso es hacer clog, o sea, es como un tubo que se tapa de la canilla, cuando se te tapa la canilla, eso es lo que hace el Abatín. Vea. Miguel nos pregunta... Eso lo aprendí yo de Eddie Aliano. ¿Sí? Aprendiste de los grandes, Miguel, y ahora eres tú de los grandes. Ya estoy viejo, Nos pregunta Francisco Posada, ¿cuál ha sido la mejor pelea en la que has estado? Bueno, hay varias, pero la más violenta fue la de Pedro Décima y Quiroga. Esa fue la más violenta. Esa pelea fue violenta porque en realidad mi peleador ya lo tenía cocinado a Quiroga en el 5º round. Pero mi peleador cometió un error que Roger Mayweather, como era él, Billy Buster lo trae a la pelea. Entonces, cuando se está empezando, Hakim, que era un africano que vino a este país cuando tenía 17 años y no pudo pelear en el 84 porque no tenía edad y lo sacaron del Olímpico. Posiblemente, cuando yo te diga quién fue el mejor peleador que entendió mi boxeo, ese es. Kid Hakim Aniufoshi. Si nunca viste la pelea, búscala y la vas a encontrar y te vas a dar cuenta que muy poquitas peleas como esa habrás visto en tu vida. ¿Por qué? Cuando en el pesaje, Kira King tiene recomendado por este chico Roger, decirle que mañana lo vas a matar. Porque yo le pregunto a Kira King, cuando vamos a comer, Kira King era un 115 libras que medía 5'6", 5'7", mínimo. Porque era casi tan alto como yo era 5'8". Era una efigie el muchacho, una efigie. Y le digo, ¿a quién? ¿Por qué le dijiste eso de que lo vas a matar? Que vos no sos así de decir, que vos no sos ni de pelear con ningún peleador. Tú,
peleadores. ¿Cómo fue que le dijiste eso? Dice, pues Roger me dijo, para asustarlo. Asustarlo. Mañana hay 10.000 mexicanos en el estadio, ¿eh? Y eso no los asustás vos, ¿a quién? ¿Quién te dijo que lo tenía que asustar? Me dijo Roger. Bueno, acá viene de nuevo la relación mía con este hombre que yo te digo, el Beto Martínez. Pasa las cosas, pasa el tiempo, pasa lo que le pasa a este muchacho que estuvo malísimamente mal, se recompone, se pone a vender droga, se lo llevan a él y a otro peleador mío, que también está muerto, pobrecito, un muy buen peleador, y se lo mandan para conseguir, y ahí, una vez que vos cumplís la pena, inmigración te lleva. Si vos tenés nada más que los papeles del Green Card, si no sos ciudadano, no te podés quedar en este país, te mandan a tu país. Entonces, estamos hablando con Beto Martínez, me dice, ¿sabes por qué tu peleador ese día no ganó la pelea y le pasó lo que le pasó? Le digo, no, Beto, que no sé ni... Dice, bueno, yo te voy a explicar. Este chico quería cuitear en el 5º round. Ya no quería seguir. Y López, el entrenador, que quedamos muy amigos cada vez que nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, le dijo, oye, tú te vas adelante de toda tu gente mexicana, que te vas a quedar vos de cuitear en este round, con toda la gente que te vino a ver aquí a vos. ¿Vos querés hacer eso? Dice, bueno, ok. Y siguió. Si él se para esa pelea, pierde su pelea, gana su pelea y nunca le hubiera pasado lo que le pasó. Porque esa pelea fue lo más violento, lo más cruel que yo he visto en una pelea. Y ninguno de los dos cayó, ¿eh? Ahí no fue que uno se cayó, el otro se levantó, no, eso fue. Y bueno, ya sabés que el licenciado dijo, después de esta pelea, no más 6 rounds, 6 onzas. Sí, claro. Esta pelea, terrible. Todo 8 onzas. Miguel, ¿qué significa para ti el boxeo? ¿Qué querés que te diga? Preguntale a mi señora, preguntale a mis hijos, 3 casas, un buen pasar, y haber hecho lo que a lo mejor lo hubiera hecho bien, no sé, pero yo siempre digo que si yo de verdad hubiera sido boxeador, creo que no hubiera sido muy valiente. Porque si acepté lo que me dijo mi papá, de que vos boxeador no quiero que sea boxeador y demás, hice una tentativa de ir a otro gimnasio y ya el hombre, que era el profesor mío de boxeo del liceo, ese que yo te dije anteriormente, Aristide Landini, porque ese es el hermano del gran Landini, Raúl Landini, campeón olímpico y gran boxeador argentino. Cualquier argentino que sepa un poquito de boxeo sabe quién fue Raúl Landini. Su hijo es médico y fue por mucho tiempo el presidente de la Casa del Boxeador. Bueno, si yo no seguí, esos grandes boxeadores le podía decir cualquier cosa, no sigan más, no hay plata, cualquier cosa que le dijera, no hubieran seguido. Hubieran seguido, y yo no. Claro. Yo hacer una temática, Miguel. Quiero ser sincero, no quiero ser José hubiera sido un gran boxeador. Hay un gran entrenador en este momento, Salas. Qué buena foto, Raúl Landini, como decías. Ahí está. El hermano de él era profesor mío del liceo y él tenía el gimnasio y cuando yo fui ahí, del hermano de ¿eh? No, nuestra producción está al pendiente, está siempre ahí. Paul Landeros, Gilbert, Paulina, gracias por las ilustraciones. No, mamma mía. Miguel, vamos a hacer una temática que hizo Mauricio Sulaimán en estos talks, que por cierto tuvo un compromiso y lamentablemente no pudo estar aquí contigo. Él tenía muchas ganas de platicar aquí contigo. Claro, somos amigos, muy amigos. Tengo 2 amigos en el boxeo, ¿eh?
buenos, ¿eh? Sí, sí, Tres, Mauricio. yo voy a mentir tres. Uno último. No tenemos muy linda amistad, pero no amigos. Amistad, pero no amigos. Y lo voy a decir porque de todas maneras no, él ni va a sentir ni bien ni mal. El nene, el otro nene y Paco. Los otros dos nenes ya saben quiénes son. Uno Claro. es Mauricio y el otro es Gilbertico. Gilbertico, yo tengo muchas anécdotas cuando él tenía 15 años y 16 años, así que por eso no se habla. Pero esos dos chicos a mí los admiro porque han seguido la carrera de los padres y han tratado de mejorar lo que los padres hicieron. Y si no lo hicieron es porque mucho, mucho más no se puede hacer por el boxeo. El boxeo ha sido una cosa muy, muy especial, pero desgraciadamente nunca tuvo los canones de regir como los tuvo la carrera de, por ejemplo, de el fútbol, el básquetbol, el béisbol, especialmente en la parte nuestra, los entrenadores. Claro. Hoy por hoy, y no hay manera de cambiar eso, un tipo se pone un tatuaje en el hombro, paga $50 en la comisión y puede decidir por la vida de un boxeador. No saben lo que es un golpe. Lo conozco, lo he visto, lo he conectado, lo he hablado con la comisión de boxeo cuando han querido cambiar muchas cosas. Y incluso a la comisión de aquí de Nevada en una oportunidad le dije, ¿por qué no hacen como hacen en México? Que cuando la pelea se transforma en una y el referee no se da cuenta, o por H o por B, hay dos personas que los dos al mismo tiempo prenden las luces. Yo no sé si sigue haciendo eso en México, y la pelea inmediatamente se para la pelea. Eso existía anteriormente, no sé ahora. Claro. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No, sí, por supuesto. Pero sigue siéndose que se para la pelea ahora, ¿sigue siendo o no? Pues ahora se protege más al peleador, ¿no? Sí. Ahora se paran las peleas, ahora inclusive lo hemos visto en la comisión, por ejemplo, de Nueva York, Miguel, Ajá. después de lo de Magomed. Bueno, Sí, pero eso ya viene por un miedo económico. Ahí le cargaron $16 millones al Estado de Nueva de, York. de Nueva York. Y hoy por hoy no te dejan usar una botella de adrenalina si no es la del año. Cuando yo te puedo asegurar una cosa, a mí quizás mañana me dicen, bueno, usted no puede trabajar nomás en Nueva York, me hacen un favor. Y yo tengo una botella de adrenalina del año 19 y no la puedo usar porque dicen que está vieja. Y es mentira, la adrenalina trabaja tanto como la del año 20, porque el que sabe la tiene guardadita en su refrigerador y mientras la adrenalina no se haga poner en color ámbar, es cuando ya ni siquiera es inútil, es lo mismo que pusieras agua, Claro. porque tampoco va a trabajar. Nos dice Alberto Guerra desde Panamá que tus recuerdos a Panamá y Luis Espada. Sí, claro, claro. Otro hombre de boxeo, aunque no era de boxeo, era de fútbol más que de boxeo. Lo conocí por un primo de él. Sí. Yo jugaba al fútbol en un equipo de esos de barrio, que seguí jugando al fútbol. Bueno, seguí jugando al fútbol aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el equipo argentino, jugué en el equipo de los yugoslavos y jugué aquí en el equipo argentino cuando había una liga acá, que era una liga, la de la Liga de Los Ángeles era la Liga Mayor, que era la única liga de fútbol representando a la FIFA. Y venían muchachos que habían jugado en primera división de distintos países y había distintos equipos, yugoslavos, croata, judío, del famoso equipo ese, Okavi, un nombre así, alemanes, pero el problema del boxeo es que no está reglamentado por gente de boxeo, gente que ha estado en el boxeo. En las comisiones se ha vuelto Las muy complicado. comisiones, hay 5 personas que no tienen nada, que son amigos de los gobernadores y por eso están en la comisión.
Están los comisionados que son los que manejan aquí qué pelea hay que aprobar y qué pelea no hay que aprobar. Y nunca se han puesto un guante en la vida. Y entrenadores de eso hay hoy por hoy. No cientos, hay miles. Miles de entrenadores así. Miles que se hicieron entrenadores de casualidad. Porque empezaron a aprender cierto vocabulario y con ese vocabulario se defienden con peleadores. Y bueno, después llega un momento que esos pobres peleadores están que son paquetes de Claro, boxeadores. sí. Oye, Miguel, nos pregunta Héctor Islas, ¿quién es el mejor peleador mexicano que has visto? Mira, aquí está Ismael Salas, a quien mencionabas hace un rato. Exactamente, ese hoy por hoy es uno de los mejores entrenadores. Muy bueno. Muy buen entrenador y es muy buen maestro. Ese me ganó a mí el título de un gran boxeador que yo entrené, David Griman, allá en el país donde él estaba trabajando, porque él había escapado por Pakistán, y me ganó el título. Nos hicieron su trampita cuando nos llevaron 4 horas y demás, pero después el muchacho siguió siendo campeón del mundo. O sea, ese había sido su segundo campeón mundial ahí en Kosovo. Yo quedé muy amigo con él, tuvimos hasta unos problemitas, nos arreglamos el problemita y seguimos viviendo amigos. Yo voy casi todos los días a su gimnasio, trabajo Gran con persona. los peleadores de él, pero ese es otro de los que piensa como yo. El problema más grande en el boxeo está en quien maneja el boxeo. Es muy buena persona. Miguel, nos preguntan, Héctor Islas, ¿cuál ha sido el mejor peleador mexicano que has visto? Bueno, no te quise decir eso porque quería seguir lo otro. Perdón. Cuando te diga te vas a sorprender. No los mexicanos de años, los mexicanos de ahora. El mejor se llama. El viejo hacía un pollo a la Olivares. ¿No conoces lo que es el pollo a la Olivares? No. ¿Con cerveza será? Cerveza, coñac, todo lo que le quieras poner al agua, y cuando está hirviendo bien ese pollo, agarras un tridente, lo pinchas, tiras el pollo y te tomas el líquido. Y ese era Rubén Olivares. Y ese yo lo vi a él, Rubén Olivares, que aprendió quién era el restaurante El Torito antes de pelear con el que había perdido el Chucho Castillo, el chiquito Castillo, no Chucho Castillo, el primer nombre de Castillo ahora no me acuerdo, que perdió su título, después vino Olivares y lo noqueó en 4 rounds. Sí, Chucho. Y ese día, esa noche, Olivares había estado toda la noche en el Torito y vino y noqueó al tipo en 4 rounds. Y eso no era una novedad ni una cosa. No por eso se le puso el pollo a la Olivares. Ese fue el mejor peleador. Para mí, ese fue. Yo lo vi y puedo decir eso. De los que no veo, si voy al segundo, tengo que hablar de este muchacho de ahora. Ajá. Es un gran boxeador también, fue un gran boxeador. Miguel, quiero hacer una dinámica contigo que Mauricio empezó en estos talks. La idea es construir al mejor peleador. Yo te voy a decir un rubro, yo te voy a decir, por ejemplo, jab, y tú me dices quién es el mejor que has visto en el jab, en defensa, y esa es la idea de lo que vamos a hacer. El jab, ¿quién es el mejor jab que has visto? Larry Holmes, muy bueno, perfecto. Es el más votado de todos en jab. Defensa. Y yo a Larry Holmes lo vi boxear y nunca, ni siquiera algún día tuve hi, how are you, nothing at all. Defensa. ¿Quién tiene la mejor defensa? Y habría que hablar
de este chico puertorriqueño, que fue un gran boxeador defensivo con muy poco ofensivo, y hay que hablar de otro gran boxeador defensivo, que fue americano, que fue de la época del 40, el nombre no me viene, pero había peleado con un boxeador que vino a la Argentina, un pluma, ¿cómo se llamaba? Willy Pep, ¿hablas? Willy Pep, y lógicamente como argentino no te podés, lo vi muy poco, pero no es ninguna cosa mala de decir que Nicolino López era un gran boxeador defensivo. Cuando le gana al japonés, es porque el japonés era tan brusco, tan no peleador, que hasta a ese peleador él le pegó, porque ese era un peleador de tirar 3 golpes por round. Pero era tan fácil pegarle que a ese se hizo ver como que él era un gran ponchador y no era Nicolino ese. ¿Y de Puerto Rico te referías a Benítez? A Benítez, exactamente. Gran boxeador de defensa. Poder. ¿Quién es el más poderoso, el más noqueador que tú has visto, consideras? Y volvemos de nuevo a Roger Mayweather, del cual he trabajado con él. Tommy Hearns era un ponchador tremendo, también de mano derecha. Gancho izquierda, el mismo de este muchacho de que estábamos hablando anteriormente. El papá, porque el hijo, no, pobrecito, yo no sé hasta cuándo va a seguir peleando, pero Chávez debería ya haber dejado de pelear, ¿no? Es una cosa que es increíble, pero bueno. Chávez como gancho de izquierda y lo nombré anteriormente en la época de los grandes boxeadores mexicanos, tenía un arco en su... En el gan. ¿Quién era? Mano izquierda. ¿Quién era? Cuéntame. Dime tú, yo lo nombré antes. El Púas Olivares. No, había uno mexicano un poquitito después de él, que el gancho de izquierda de él era más que ese. Casi la misma época. También pupilo del mismo promotor. ¿Chucho Castillo? No, Chucho Castillo no. Chucho Castillo fue un boxeador completo. Hacía un poquito todo bien, defensa, ofensa. No, fue más que nada, primero fue 15 libras y después fue 18. ¿Cómo se llamaba? Yo lo nombré antes. Cuando nombré los boxeadores de la época de... a lo mejor ahorita nos acordamos. Sí. Velocidad, Miguel, el peleador más veloz. Peleador más veloz, de manos más veloces. No te puedo decir, sinceramente. No te puedo decir. No, puede ser alguien más actual, un Manny Pacquiao, por ejemplo, que era muy veloz, o alguien que te haya sorprendido. Manny Pacquiao tiene un golpe que yo le llamo el golpe predilecto del boxeador, que snap, sus punches. Que es lo que yo, por ejemplo, cuando hablo del jab, el boxeador tiene que extender la mano y ya al final doblarlo. Que en una época doblarlo y torcerlo se llamaba swing, que ya la palabra esa prácticamente está desconocida, nada más que para los cubanos. Los cubanos no hacen un swing, los cubanos al gancho de izquierda le dicen swing. Un gancho abierto, pero un swing. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Dios, que no me puedo acordar. Bueno. Carlos Zárate. Zárate, viejo, Zárate. Me acaba de escribir Ernesto Amador, Carlos Zárate. Claro, Zárate, chico, Zárate. El Cañas. Ese fue el mejor gancho. Ese fue el mejor gancho de izquierda. Porque era más... Pies. De pies, Miguel. ¿Quién es el que mejores pies has visto tú? Y de los que yo vi, uno de ellos fue Sugar Ray. Sugar Ray fue uno de los boxeadores con mejor desplazamiento. Leonard. Side to side, laterales, inteligente para evitar los golpes, evitar los cruces. Ese es el boxeador que yo más... ¿Y de inteligente? ¿Quién es el peleador más inteligente? Ustedes tienen uno que era con pelo cortito, que iba mucho a Japón, que tiene un hijo, ahora es referí, y siempre estaba pelado, el corte de pelo era bien tipo militar.
muy bueno para estar en las ¿Bazooka cuerdas. Limón? No, Bazooka era un... Bazooka tiraba golpe a lo loco. Bazooka tiraba golpe que ni sabía de dónde iban a venir. No. Lo quieren mucho en Japón, peleó mucho en Japón. Y yo conozco a uno de sus hijos que vive aquí que siempre cuando viene me viene a visitar. Y, ¿cómo se llama? ¿Medel? Yo Medel. Muy inteligente. En las cuerdas era un león. Yo Medel. Sí, están todos atentos. Está Francisco Posada enviándome. Todo el mundo está ayudándonos con los ¿Te nombres. mandó Medel? ¿Te mandó Medel? Sí. Sí. Es que yo vi Medel. mucho boxeo mexicano. Claro. A mí hasta me han ofendido a mí argentinos en el Olympic. Tito trajo un peleador y peleó con el original Gato González, el original. Y le ganó el Gato González de aquí. Yo soy muy amigo de él. Le ganó de aquí a la Argentina. Y entonces un amigo mío me dice, hay uno que tenía el equipo de fútbol entre paréntesis, cuando me ve, que no sabía que yo había hecho boxeo y demás, dice, no, lo que pasa es que vos te hiciste negocio con México. Le digo, vos estás muy equivocado. El boxeo que yo vivo no lo viste ni soñando, le digo. Yo desde los 8 o 9 años yo estoy en un gimnasio, así que no hables pavada, le digo. Y nos llevábamos bien, pero a él le cayó mal que yo dijera que González le había ganado. Y Tito lo mismo. Tito dijo, no, pero si yo lo traje acá no lo llevo más a ningún lado. Claro. Dije, si este no lo dejó ni ver. Miguel, corazón. ¿Quién es el peleador que más corazón ha mostrado en el boxeo? Tenés que ir con boxeadores de 6 rounds. Claro. Corazón este chico, pobrecito. ¿Para qué tendrá tanto corazón? No te puedo decir, no me acuerdo. He visto muchos de esos muchachitos. ¿Peleador favorito? Te pongo en aprietos, yo lo sé. No, porque no. Yo soy sincero en eso. Porque te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a llamar la atención. Roger podría ser uno de ellos. Claro. Pacquiao, en distintas épocas, podría ser él. James Toney podría ser él. Un gran boxeador, defensa, ataque, inteligente. Te voy a contar una historia chiquita. Su manejador me encuentra a mí en una pelea y yo había llevado un oponente para un boxeador de la zona de ese país, de ese estado. Y me dijo, don Miguel, quiero hablar con usted. Le digo, sí, cómo no, americano. Entrenador de la gente de que mucha gente dice, no, pero ese agarraba los peleadores hechos. Sí, tenía muy buenos entrenadores, pero Meño Stuart, él le dio corazón a Jesse, al famoso ese, que después le gané yo le ganó él, pero yo trabajé Claro. después de una operación que donde yo empiezo a hacer más de Catman, después de una operación que yo tuve en mi hip en el año 2001. Ahí yo donde empecé a hacer más corte que entrenando. Pero eso es otra cosa. La pregunta era, porque se me fue ahora que te dije otra cosa. Estamos hablando del peleador favorito. Bueno, James Toney. Te iba a decir de James Toney porque te iba a traer una anécdota con él y ahora se me fue de la cabeza. Pero ¿cuál fue la anécdota? Aquí. Bueno, ya me la contarás la siguiente vez que nos veamos en Las Vegas, Miguel. No sabes cómo te agradezco este programa de 1 hora y mira, llevamos 1 hora y media y podemos seguir platicando 5 más. 1 hora y media hablando. Sí. Rápido, muy rápido, tus 3 peleadores favoritos argentinos. Bueno, el número 1 para mí no es Monzón. Para mí, el número 1 fue, otra vez de nuevo, vamos a la juventud, vas a
a la niñez, mi papá me llevaba a la federación a ver a Pascual Pérez. Entonces después empiezo a pensar y vi un par de peleas de él en la cancha de San Lorenzo, le trajeron uno y Pascual, y aparte de lo que se hablaba, no que se hablaba, lo que hizo Pascual Pérez en una época de boxeo extraordinaria, ganar el título en el 48, olímpico, ganar el 52, el profesional, ir a Japón, ganar el profesional, mantenerlo por 6, 7 años como profesional, y ya era un hombre mayor. Cuando aquí ahora hay 5 campeones mundiales, en aquella época había uno solo, había 12 en total, y por eso yo nombro a Pascual Pérez como, a pesar de que yo no lo vi constantemente ni mucho tiempo, pero vos le preguntabas a toda esa gente y todo el mundo, con boxeadores de otra, argentinos de otras calidades, también de buenas calidades, ¿verdad? Pero todo el mundo manejaba el nombre de Pascual Pérez como el mejor boxeador argentino. Y después están el Monzón, por supuesto. No tengo muchos de la última parte porque no he conocido a muchos de ellos, no he estado con muchos de ellos, pero ¿quién te podría decir el tercero? Está Sergio Maravilla, está Nicolino Roche, obviamente. Indudablemente Maravilla fue uno de los que más hizo. Yo trabajé con Maravilla, fue el que le dio la pelea con Margarito aquí en Estados Unidos. Fui yo el que hizo la pelea. Claro. Después, Miguel, por una cuestión rara, y casi viene a entrenar conmigo, pero esa cosa es de otro nivel. Te quiero agradecer muchísimo, Miguel. Esta ha sido una plática fabulosa que tenemos que continuar. Además, tiene que estar mi nieta acá, porque ahora Juan, yo hablé antes que vos con Juan, para ver si podíamos hacerlo con Juan, porque Juancito ya una vez me quiso invitar. Le digo, Juan, lo que vos me decís yo no lo sé usar, Juan, y el único que lo puede usar es mi nieta o mi hija, pero mi hija trabaja. Y si trabaja, no va a dejar el trabajo para hacer un comentario por televisión. Es lo que quiere hacer para el trabajo de él, ¿no? Para, viste, como ahora haciendo mucho de esto. Yo quería ver si se podía hacer hoy. Con mi nieta, no, hasta ella tiene este trabajo que está haciendo con los profesores de ella, de la universidad ella tuvo que ir a la universidad de Chicago. Ok, y también te quiere cortar porque ya está pidiendo la hora de ella. ¿Okay? Sí, pues la verdad es que siempre pasé grandes veladas, grandes cenas contigo y con Juan y aprendí mucho de ustedes. La marca de auto que manejo es porque tú me la recomendaste. Sí, me dijiste, el Buick. Y ya lo tengo. Yo me compré el otro. Y ellos de acá en mi casa, y comprate lo que tienen ella, mi hija y mi mujer, el carro japonés. Yo digo, yo soy americano, le digo. Sí, todavía lo tengo y la verdad es que buenísimo. Miguel, te mando un gran abrazo. Ha sido una plática muy agradable. Un gusto y darle un saludo grande a esta chica, que me pareció muy agradable. Y por supuesto a toda la gente del boxeo allá de México que se queden en la casa si no tienen que ir al gimnasio y que no anden haciendo cositas malas, porque eso parece que se pega a los malos y no se le pega mucho a los buenos. Y ahora ojalá sea así. Los comentarios que tienen ahí para vos. ¿Cuántos comentarios? Unos 50 algo. Te voy a mostrar 50 things call. ¿Tuviste 50? No, 50? más. ¿Más? Él wow. A vos, ya. Wow. Ahora te muestro. Now my granddaughter is going to show me. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a tu nieta. Yeah. Hay que decirle gracias, porque sin ella no hubiéramos hecho nada. Lo sé. Sé que tú no sabes ni encender el foco. De eso ni hablar. De eso no hablar y no me siento, ¿cómo te podría decir? Digamos, estúpido. No es que uno es estúpido, pero hay una cosa que llega a una edad que el cerebro tuyo no quiere aprender nada. Y vos me enseñás ahora algo y después, bueno, a mí me cambiaron el email.
Yo era Miguel Atabran. Sí, lo tenía así. Y me pusieron de MEAD y no sé qué, no sé cuánto, y ya no sé lo que es. Tuve que esperar que ella me lo dijera para ayer decírtelo. Tú lo sabes, tú lo viste. Tú eres un gran maestro y cada vez que estoy contigo aprendo y disfruto muchísimo. Te mando un gran abrazo. Un saludo. De verdad, agradezco mucho tu tiempo y también a tu nieta, por favor, que nunca quiso salir en cámara para saludarnos. Bueno, ahora la operaron a ella. No, Y no no, puede no, salir. sí, no. No. Mándale un saludo, por favor, y estamos en contacto. Okay. Hola. Hola, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Estuvimos un gran programa contigo, una gran charla de boxeo. Ok, bye. Que estés muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Chao. Amigos, round 61 del WBC Talks, como pueden ver, de lujo, con Miguel Díaz, uno de los mejores, si no es que para mí el mejor hombre de corte, entrenador. Bueno, no sé si baila tango, pero lo averiguaremos después. Poquito. Gracias, Miguel. Chao, saludos. Listo, Miguel. Gracias.